Cuéntenme si quieren en el chat desde dónde se están conectando, así, así las leo. La idea de todos mis espacios, ahora les voy a contar un poco, es que sean interactivos. Yo siempre doy lugar a que, bueno, a que puedan abrir micrófono, que podamos ir conversando, así que van a ver que mis espacios no son muy acartonados, sino todo lo contrario. Bueno, Sol está en Capital, Vicky en Mar del Plata, buenísimo. Vivi está en Quito, en Ecuador, buenísimo. Jessie está en Mar del Plata también, miren cuántas marplatenses que tenemos, qué lindo. Yo tengo ahí mi corazoncito también en Mar del Plata, porque mi papá se mudó a Mar del Plata, así que voy bastante a visitarlo. Bueno, chicas, si les parece, vamos a arrancar. Ya estoy grabando, así que la idea de yo le puse sesión en vivo. La idea siempre en mis espacios es esto, ¿no? Que haya información teórica, pero también que haya ejercicios prácticos, que podamos cada tanto abrir micrófono, que podamos hacer preguntas. La idea es esto, que sea interactivo y y que podamos también todas nutrirnos de la experiencia y de los comentarios de todas, ¿sí? Bueno, paso entonces, voy a compartir pantalla, así arrancamos. Bien, esperemos un segundillo. ¿Me confirman? Si querés, Sofi, vos avísame si se escucha bien, ¿sí? Cualquier Sí, se cosa escucha re bien. me decís. Perfecto. Bueno, bienvenidas a todas. Bueno, ¿y qué nos trae acá? Las cuatro trabas que frenan nuestro desarrollo profesional y principalmente cómo destrabarlas, ¿sí? La idea de esta sesión en vivo va a ser entender cuáles son esas cuatro trabas, nos vamos a meter en profundidad en esas cuatro trabas, pero principalmente vamos a focalizarnos en las soluciones, digamos, ¿sí? En cómo destrabarlas, no nos vamos a quedar, digamos, en la queja, sino todo lo contrario. La idea de acá es que se vayan con herramientas, con preguntas, con información de valor que por lo menos las ayude, digamos, a replantearse, digamos, ciertos aspectos de su accionar, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar entonces. Bueno, les doy la bienvenida, obviamente. Bueno, y el objetivo entonces de esta sesión es entender las raíces de las trabas y compartirles preguntas, ejercicios y estrategias para destrabarlas y para accionar, ¿sí? Mis espacios siempre tienen esto, ¿no? De la pregunta que me lleva a la acción, ¿sí? Desde un espacio de coaching trabajamos sobre lo que es diseño de futuro, ¿sí? Mis espacios combinan igual un poco de todo, coaching, consultoría, pero siempre digo que el coaching es como la base de todo lo que hago porque la pregunta que nos lleva a reflexionar nos impulsa a la acción, ¿sí? Y bueno, y la idea de esto es que justamente ustedes puedan hacerse preguntas que las lleven a eso, a la acción, porque desde la acción destrabamos creencias y destrabamos también bloqueos. Bien, bueno, entonces les voy a ir compartiendo distintas preguntas y distintos ejercicios que a ustedes les van a permitir fortalecer su confianza, reconectar con su valor. Ejercitar una mentalidad estratégica y resolutiva. Vamos a hablar mucho hoy de mentalidad. Y con mentalidad me refiero a esta forma, digamos, de abordar los desafíos que se nos presentan. Y la mentalidad, así como un músculo, se ejercita, ¿sí? No es que tenemos o no tenemos mentalidad, ¿sí? No, podemos ir ejercitando esta mentalidad que nos lleve a destrabarnos y a accionar, ¿sí? Y bueno, y el objetivo obviamente es que ustedes puedan enfrentar esos miedos, esas creencias que puedan llegar a surgir cuando vayamos compartiendo estas trabas y básicamente ganar claridad, ¿sí? O sea, empezar como ahí a vislumbrar un norte. Bueno, ¿quién soy? Creo que acá hay todas personas que no me conocen. Bueno, soy Flor, eso creo que lo saben. Soy coach y consultora de rediseño profesional. El proceso de rediseño profesional lo creé justamente para poder
acompañar a profesionales a destrabarse y a poder conectar con su diferencial, con lo que les hace bien y diseñar un camino laboral mucho más consciente. Estamos muy acostumbrados a veces a tener que encajar en el mercado laboral, bueno, a ver en qué soy buena, cuáles son mis habilidades, bueno, y hay toda una cuestión, digamos, de identidad que tiene que ver, ¿no? Con nuestro ser profesional. Entonces, desde todos mis espacios, lo que trato de hacer es no olvidarnos que somos humanas, que ejercemos una profesión, que tenemos un trabajo o que a través de lo que hacemos contribuimos a personas, a procesos, a lo que sea. Entonces, bueno, desde mis distintos espacios lo que trato de fomentar es que podamos ser más conscientes de quiénes estamos siendo como profesionales y poder encontrar un camino que realmente nos represente, ¿no? Porque el trabajo es el espacio, ya sea físico, virtual, emocional, que habitamos gran parte de nuestros días. Entonces, es importante poder abordar lo profesional desde quiénes estamos siendo y desde el valor que podemos agregar. Bueno, soy emprendedora también, me encanta llamarme hoy emprendedora. Para mí también el emprender es, digamos, es una acción que por lo menos a mí me lleva a crear cosas y a crear cosas que tengan un impacto positivo en las personas con las que trabajo. Soy una apasionada del desarrollo personal y profesional y esto es ya como un tip que les tiro, que para las que estén en búsqueda de esto de construir un camino profesional más coherente con ustedes, esto de reflexionar sobre los temas que a mí me interesan, los libros que yo leería porque me gusta la temática, no sé, el tipo de conversaciones que tengo, todo esto nos da una pista bastante importante sobre qué quiero hacer en lo profesional, en qué puedo ser buena, si tuviese que desarrollar un proyecto desde cero, bueno, con qué temática podría estar vinculada. En mi caso, yo me la paso leyendo sobre desarrollo personal y profesional y realmente es algo que disfruto muchísimo. Por otra parte, soy yogi e instructora de yoga. Trabajé un tiempo como profe de yoga. Hoy trato de incluir el yoga o la filosofía en las cosas que hago, pero bueno, el foco obviamente es otro. Y después, bueno, trabajé más de 15 años en recursos humanos, en multinacionales, en startups tecnológicas. Fui haciendo ahí el caminito corporativo. Y bueno, y también gran parte de lo que comparto en mis procesos tiene que ver con mi experiencia en recursos humanos y tanto en el ámbito corporativo como en el ámbito más, digamos, del mundo emprendedor. Y en otra vida me recibí de intérprete de inglés y también trabajé algunos años como intérprete haciendo interpretaciones telefónicas de inglés a español y de español a inglés, bueno, traducciones, un poco de todo, pero bueno, después el mundo profesional y corporativo me terminó llevando más por el lado de recursos humanos y de lo que se llama talent acquisition, que es justamente identificación y desarrollo de talento para distintas empresas. Bueno, pero no las voy a aburrir con mi presentación. También soy una apasionada en acompañar a personas a destrabarse y conectar con su potencial, como les dije recién. También soy una constante aprendiz de la mente y agrego ahí de la mentalidad también, porque creo que a veces lo que nos traba es más la mentalidad que las habilidades y la experiencia que tenemos. Me encanta el coaching como disciplina, me encanta el desarrollo personal y profesional, como dije antes, y me encanta en general el mundo del trabajo, que el mundo del trabajo es muy amplio. Pero me gusta esto de poder transmitir que lo profesional realmente puede ser muchísimo más que solamente pagar nuestras cuentas y bueno, y recibir un sueldo a fin de mes o una retribución u honorarios por nuestro trabajo independiente, sino que es una forma también de expresar nuestra identidad y quiénes somos. Así que por eso me apasiona tanto también todo lo que es el mundo del trabajo y el mundo profesional. Y bueno, y realmente siento un fuerte propósito, vamos a estar hablando también hoy de propósito. Les spoileo que para mí propósito es algo bien, yo lo he bajado muy a la tierra, el concepto de propósito. Para mí el propósito es conectar con el por qué hacemos lo que hacemos, para qué hacemos lo que hacemos, qué queremos crear a través de nuestro trabajo.
¿Y qué nos diferencia, no? Digo, cada una de ustedes tiene algo que la hace diferente, que impacta en personas, en procesos, en lo que sea, de forma distinta, entonces es importante poder conectar también con nuestro valor y de esa forma diseñar un camino profesional más auténtico y más genuino. ¿Cómo surgió esta guía y esta sesión? Porque el 60% hice ahí como cuando creé la página de esta guía, hice ahí como un análisis y aproximadamente el 60% de los profesionales que me contactan tienen experiencia. Yo acompaño a profesionales que tienen trayectoria y lo que me llama mucho la atención cuando recibo formularios de contacto, cuando tengo reuniones introductorias, es que el 60%, y fui generosa porque a veces es mucho más, tienen experiencia relevante, tienes dones y talentos. Yo ya en la reunión introductoria me doy cuenta de eso, pero hay una desconexión entre lo que pueden aportar y su realidad laboral actual, ¿sí? Entonces eso obviamente hace que se sienten estancados, se sientan desmotivados y que no sepan, digamos, para dónde empezar a accionar. Por otra parte, algo también que he detectado es que cuesta mucho reconocer la trayectoria. Cuesta mucho poder identificar logros, cuesta mucho poder identificar situaciones que hemos resuelto, cuesta mucho recordar esos momentos de nuestra vida personal y profesional donde hemos eh, accionado a pesar del miedo, por ejemplo. Y eso es lo que hace verdaderamente a nuestra trayectoria, ¿no? La experiencia no es más que transitar el camino laboral, aprendiendo, equivocándonos y aprendiendo de esos errores y bueno, y generando un criterio, ¿no? En nuestro accionar profesional. Y en relación a esto, observo mucho también que hay muchas personas que quieren accionar, que realmente están comprometidas con su desarrollo y quizás están muy motivadas con algo, pero después de un tiempo es como que pierden el norte, si al principio no funciona lo que quieren hacer o, por ejemplo, se aplican a trabajos y no lo llaman, pierden su norte y eso hace que pierdan confianza, que no sepan transmitir qué hacen y quiénes son como profesionales y bueno, y eso hace que vuelvan a foja cero. Así que hoy la idea es trabajar, digamos, sobre todos estos aspectos. Y obviamente a mí también me ha pasado y algo siempre que, digamos, que yo comparto es que todo lo que yo brindo en mis distintos espacios son estrategias, acciones, información, preguntas que yo también me he hecho, que yo también he pasado por el cuerpo, como decimos en procesos de coaching. Y bueno, y también gran parte de lo que yo comparto, por no decir todo, yo lo he también transitado. Entonces, bueno, la idea también es poder compartirles preguntas y herramientas muy tangibles y muy bajadas a la tierra. Nada muy esotérico, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, este es un friendly reminder. Si quieren tener lapicera, algo para anotar, café, mate, té, agua. Bueno, yo les compartí también la guía. Bueno, todo lo que a ustedes les sirva ahora como para aprovechar muy bien este espacio y para poder también ir tomando nota de algunas cosas que yo les vaya compartiendo, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta ahora? Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a ir entonces a la primera traba. Yo les compartí entonces 4 trabas en la guía y la primera era esta, que era la falta de claridad, que para mí es em, como la base del resto de las trabas, ¿no? O sea, digamos, cuando estamos en algún proceso de replanteo personal y profesional, nos empezamos a dar cuenta de que nos estamos replanteando qué queremos porque no tenemos claridad, no sabemos para dónde salir disparando, ¿no? Y en general no nos gusta no saber para dónde salir disparando. Entonces, la falta de claridad es la primer traba que yo identifico que sucede cuando empezamos a desconectarnos de nuestro ser profesional e inclusive personal, ¿sí? Entonces, la falta de claridad en los objetivos es la primer traba que vamos a abordar hoy, que yo la relaciono mucho con la falta de autoconocimiento y de una visión personal y profesional a largo plazo. Y me van a preguntar, Flor, ¿qué es esto, no? Bueno, la falta de autoconocimiento no tiene mucha explicación. Yo realmente creo que para poder definir nuestros objetivos
profesionales, primero tenemos que conocernos, tenemos que entender qué nos gusta, qué no nos gusta, qué no sabemos que nos gusta, qué no sabemos que no sabemos que nos gusta. Bueno, me podría poner, digamos, como a indagar en eso, ¿no? Em, pero estas preguntas, digamos, que quizá parecen simples, son preguntas que son muy profundas y que muchas veces la respuesta a esas preguntas es no sé. Y lo que siempre digo en mis espacios es que el no sé es mucho más poderoso que el responder por responder. Entonces, sentarnos en algún momento de la semana a decir, bueno, a ver, ¿qué disfruté esta semana? ¿Qué es lo que no disfruté? ¿Qué conversaciones me impulsaron? ¿Qué conversaciones me drenaron? ¿Sobre qué temas leí? Bueno, todo esto es autoconocimiento, ¿no? A veces pensamos que el autoconocimiento es irnos a Nepal, al Himalaya, a meditar. No, el autoconocimiento es empezar a empezar a hacernos preguntas que nos saquen del status quo, ¿sí? Em, ¿Y qué es esto de la visión personal y profesional? El término visión es un término que se usa mucho en las empresas, ¿no? Que es como lo que se habla mucho de la misión y la visión, ¿no? La visión es lo que quieren, la transformación, digamos, que quieren lograr ciertas empresas, que en general es bastante expansiva e inclusive un poco utópica, ¿sí? ¿Y por qué traigo la visión a este encuentro? Porque es importante poder frenar y permitirnos soñar un poco acerca de cómo nos vemos a largo plazo, ¿sí? Y con esto digo, no se los transmito para comunicar que pensando en una visión van a descubrir la pólvora. No, obviamente no. Pero a veces cuando logramos ir un poco más allá de nuestra realidad actual, empezamos a tener ciertas pistas de, bueno, ¿de qué temas me imagino hablando? ¿Con qué tipo de personas? ¿Qué me gustaría que suceda en un día mío laboral? ¿Sobre qué temas quisiera hablar de nuevo? Es ir conectando con ciertas pistas. Y obviamente para esto, digamos, esto no se los recomiendo hacer un lunes a las 9 de la mañana cuando nos replanteamos la existencia, ¿no? Digo, hay momentos, o sea, es ustedes descubrir sus propios momentos para poder hacerse estas preguntas, ¿sí? Bueno, la falta de autoconocimiento, la falta de una visión, lo que genera es que justamente nos desconectemos de nuestras motivaciones reales. Y si no sabemos cuáles son nuestras motivaciones reales, que nos desconectemos del explorar cuáles podrían ser esas motivaciones, esos deseos. Entonces, como no paramos a pensar, bueno, no podemos conectar con qué hay más profundo, ¿sí? Y el hecho de no indagar en estas motivaciones reales, en estos deseos, hace que justamente no podamos saber qué nos gusta, qué no nos gusta, qué disfrutamos, qué no disfrutamos, ¿sí? Entonces, bueno, em, empezamos con falta de autoconocimiento y falta de una visión a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Esta es la primera traba que tiene que ver con la falta de claridad en los objetivos, ¿sí? Bien, vamos a pasar sobre esto. Bien, quiero saber cuánto las representa esta traba. ¿Hay alguien hoy, Vivi, Sole, Vicky, que siente, voy a enchufar la compu, que siente por momentos que no tiene claridad sobre los objetivos? Y si sí, del 1 al 10, bueno, ¿qué puntaje le pondrían a esa falta de claridad? A ver, las quiero leer. Yo creo que es una de mis mayores trabas, no tener claridad. Así que sí, como Viviana que puso un 9 entre un 8 y un 9 creo que estoy. Ahí te escucho, para. Ahí, Sole, te escuchaba muy bajito, Ahí por me eso te escucharon. compartir. No, que decía que es una de mis mayores trabas, la falta de claridad, no saber qué es lo que me gusta, en qué me veo, con qué conversaciones me encontraría, como que nunca me lo puse a pensar. Siempre fui cayendo laboralmente en distintos lugares en donde se me fueron presentando oportunidades y nunca me detuve a pensar como, che, esto es realmente lo que me gusta, ¿por qué me estoy metiendo acá? Entonces, sí, estoy en un 8/9
de esta traba principal que después desencadena el resto, ¿no? Sí, vamos a estar conversando sobre eso. Bueno, gracias Sole por compartir. Bueno, Vivi puso 9, de hecho, y Vicky puso un 8. La falta de claridad en los objetivos eh, es la raíz de todas las trabas porque muchas veces también terminamos accionando sin un norte, ¿no? Entonces quizás no tenemos problema con el accionar, porque accionamos, pero si accionamos sin rumbo sentimos que estamos como dando pasos en falso, ¿no? Estamos como dando vueltas en círculo. Ahí Euge puso claridad en el objetivo final, quizás sí. El tema es no saber el cómo. Ahí sí noto que no tengo claridad. Bueno, bien, vamos a estar hablando de eso, Euge, del qué y del cómo. Buenísimo, vamos a seguir entonces. Me encanta esto, o sea, la que siente abrir micrófono, bienvenido sea. Como dije antes, la idea no es que esto sea algo acartonado y un monólogo mío, sino que justamente todo esto nos lleve también a la reflexión y que todas puedan compartir. Bueno, segunda traba que yo he detectado es la falta de autoconfianza. Entonces hablamos de la falta de claridad y por otra parte la falta de autoconfianza, ¿sí? Entonces, la falta de objetivos, antes hablamos de esto, de la falta de objetivos, ¿sí? Entonces, la falta de objetivos, yo he detectado que muchas veces erosiona también la confianza en nuestra trayectoria y en nuestras fortalezas, talentos y conocimientos. Y acá me preguntarán, bueno, Flor, pero ¿cómo vinculo la confianza con los objetivos y la claridad? Bueno, cuando no tenemos objetivos claros, no podemos apreciar cuáles de nuestras fortalezas, de nuestros talentos, de nuestros conocimientos son estratégicos y relevantes para nuestro objetivo. Entonces, quizás tenemos un montón, digamos, de aspectos de nuestra personalidad, dones, conocimientos, experiencias que realmente pueden llegar a ser relevantes para lograr determinados objetivos, pero como directamente los objetivos no los tenemos en claro, no valoramos eso que tenemos, ¿sí? Ahí es que yo, digamos, encuentro la relación o la correlación entre falta de objetivos y erosión, digamos, podríamos decir, de la confianza, de la autoconfianza, ¿sí? Porque a veces los otros confían más en nosotros que lo que nosotras confiamos en nosotras mismas. Entonces, como no tenemos en claro en qué somos buenas o más que no tener en claro, como no confiamos en las cosas en las cuales somos buenas o que nos salen fácilmente o que la gente, digamos, nos valora, no conectamos con ese valor. O sea, muchas veces pasa que las personas dicen, ay, gracias por esto, ay, qué buena que sos escuchando, y nosotras ni sabemos que podemos agregar valor en eso. Y de repente cuando alguien nos lo dice es como, ay, pero si lo que hice fue una tontería, ¿sí? Bueno, pero esa tontería quizá no es una tontería que hace todo el mundo. Entonces, para agregar valor no necesitamos conocer, no sé, las últimas fórmulas de Google Sheet o la última tecnología de inteligencia artificial de no sé qué. A veces podemos agregar valor con cuestiones simples. De hecho, si alguna trabaja en el mundo corporativo, cuando se hacen, por ejemplo, las reuniones de performance, el feedback está mayormente ligado a habilidades blandas que habilidades más técnicas, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que en general nos evalúan por cómo aprendimos una herramienta, por cómo nos adaptamos a cierta situación profesional, por cómo ayudamos a alguno de nuestros compañeros a resolver algo. Y eso tiene más que ver con habilidades blandas que con habilidades técnicas. Y hoy, también en el mundo de la inteligencia artificial, del chat GPT y bla, 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 cada vez la información va a ser menos, digamos, el diferencial, porque todos vamos a poder acceder a la información. Lo que va a marcar el diferencial es cómo, digamos, absorbemos esa información, cómo la digerimos, cómo explicamos, cómo gracias a esa información resolvemos problemas, y eso son habilidades más blandas que duras, ¿sí? Entonces, como consecuencia de todo esto, nos desconectamos del valor, o sea, como no tenemos confianza en nosotras mismas, tampoco sabemos dónde agregamos valor y tampoco sabemos entonces qué nos puede diferenciar de personas que hacen algo similar a nosotras, por ejemplo, ¿sí? Entonces, confianza, voy trayendo así los distintos temas que van surgiendo. Claridad, objetivos, confianza, valor, ¿sí? Como para que vayamos ahí diferencial.
vamos a ver después cómo todo esto tiene correlación, ¿sí? Entonces, como nos desconectamos de este valor, no podemos construir tampoco una marca personal que sea genuina y auténtica, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Hoy se habla mucho de marca personal, de marca profesional. ¿Qué es la marca personal? Como para bajárselas muy a la tierra, es lo que otras personas dicen de nosotras mismas, ¿sí? Si alguien tiene que contarnos a ver quién es Sole, ¿no? Estamos hablando de lo profesional, obviamente. Seguramente diría, Sol es una persona, no sé, empática, que ayuda en un equipo, que siempre está al tanto de las últimas tendencias, que esa es nuestra marca personal. Por eso es que es tan importante la calidad también de relaciones que generamos, ¿no? En el ámbito profesional. Porque los demás van a hablar más de nosotras que nosotras mismas. Y si alguna acá es independiente, nuestros clientes son los que mejor nos venden a nosotras mismas. Así que incorporo ahora otro concepto que es este del valor vinculado a una marca personal genuina y auténtica. Bien, ¿qué pasa con esto? Quiero leerlas ahí en el chat. Del 1 al 10, ¿cómo se sienten con la confianza? Pensemos que 10 sería que tienen mucha confianza en ustedes mismas y 1 que sienten mucha falta de confianza. ¿En dónde se ubican? 10 mucha confianza, 1 falta de autoconfianza. 5, Jessy. Bien, estamos ahí. Ni muy, muy, ni tan, tan. 6, Sole. Y Vicky, vengo muy mal en este punto. Vivi 6, Vicky 4. Bien, bueno, o sea que vamos tambaleando ahí con el tema autoconfianza. 1, Euge, no, ponemos un 2 vamos a poner por lo menos. Bueno, bien, vamos a continuar. Bueno, tercer miedo es el miedo al cambio o al fracaso, ¿sí? Dudé si poner, les voy a contar una intimidad, dudé si poner la palabra fracaso. Pero dije, la voy a traer la palabra fracaso, porque la escucho también muchísimo en profesionales, y en profesionales esto, con mucha trayectoria, con mucho todo. Hablamos de la palabra fracaso de una forma muy liviana, y es muy fuerte la palabra fracaso. De hecho, esto, vamos a traducir la palabra fracaso después a aprendizaje, ¿sí? Porque no hay fracasos, en verdad, son errores que nos hacen crecer, pero igual traje ahí para ser un poco catastrófica en la traba. Entonces, esta traba está vinculada al miedo a equivocarnos por no tener cierto expertise o ciertos conocimientos o por no considerarnos capaces. Esto lo escucho mucho también, esto de, no, porque no voy a aplicar a tal posición porque no tengo esta tecnología o no me voy a lanzar a vender estos servicios porque me falta todavía el título de la formación y cómo me voy a... Y esto, de nuevo, si hay algo que caracteriza mis propuestas o mis espacios, es que yo no trabajo con adolescentes que salen del colegio. Todos mis programas son para profesionales con trayectoria. Y esto es algo que veo en profesionales con una trayectoria tremenda. Es como que si quieren hacer algo distinto, nada de lo que han hecho antes valida lo nuevo que quieren hacer. O no hay nada que pareciera que no hay nada que pueden capitalizar de lo que ya hicieron para hacer algo nuevo. Es como, listo, empiezo, o sea, prendo fuego todo lo que hice antes y arranco de cero. Y justamente lo que yo trato de transmitir es que no tenemos que arrancar desde cero. Muchas veces si queremos, por ejemplo, en el caso, digamos, más, digamos, en el caso, digamos, más, llamémosle existencial, que puede ser una reconversión profesional, una reinvención profesional, que es cuando los profesionales directamente quieren empezar a hacer algo distinto. Yo tuve, por ejemplo, una reinvención cuando empecé a trabajar como coach. Em, Hay que encontrar la forma de poder capitalizar lo que ya hice e incluirlo en lo nuevo que quiero hacer. ¿Cómo? Bueno, y entendiendo qué habilidades desarrollé en mi carrera que hoy puedo usar para un nuevo proyecto. ¿Sí? No sé, problemas que resolví
en el pasado que pueden darme a mí la confianza justamente de que puedo resolver nuevos problemas hoy y que tengo la capacidad para enfrentarme a la incertidumbre. ¿Sí? O que no sé, tengo una persona de confianza con quien puedo hacer catarsis si algo me funciona mal y que me puede dar una mirada objetiva. ¿Sí? Que eso es algo que pasa mucho, ¿no? Que somos a veces nosotras nuestras jefas más tiranas, ¿no? En todo lo que encaramos. Entonces, a veces tener una mirada afuera hace que podamos tener una mirada objetiva que nos dice, che, pero esto no lo hiciste mal. Quizá lo encaraste de este lugar y podés aprender esto otro. ¿Sí? O alguien que funcione, por ejemplo, como un mentor que nos ayude, por ejemplo, a desarrollar algún conocimiento técnico que no tenemos, ¿sí? Pero bueno, la experiencia la construimos con la acción, ¿no? Si yo no paso por, digamos, esta traba justamente de atravesar el miedo al error, al fracaso, como que no voy a, lo pienso como un puente, ¿no? Digo, yo estoy acá y quiero pasar acá. Bueno, en este puente obviamente aparece el miedo, la incertidumbre, porque si voy a hacer algo nuevo, obviamente mi miedo se va a activar, porque mi mente no pasó ya por esa situación. Entonces, ¿qué puedo hacer para atravesar el miedo de una manera mucho más amigable? ¿No? Vamos a trabajar en esto hoy, ¿sí? Bueno, y esto lo dije un poco recién, ¿no? A nadie le gusta pasar por momentos de incertidumbre, a nadie le gusta atravesar momentos de incomodidad. Todavía como sociedad sostenemos muchas veces la creencia, no me gusta hacer generalizaciones, pero bueno, es verdad que como sociedad muchas veces sostenemos esa creencia de que el error es un fracaso. Yo en mis espacios trabajo mucho con metodologías ágiles. No sé si alguna de ustedes alguna vez trabajó con metodologías ágiles, pero en las metodologías ágiles, por ejemplo, cuando hacemos retros, las retrospectivas son, digamos, reuniones que inclusive podemos hacer con nosotras mismas, que las podemos hacer de forma diaria, semanal, mensual. Trabajamos sobre lo que sucedió en la semana. Y las preguntas de una retro son, ¿qué me funcionó? ¿Qué no me funcionó? ¿Qué puedo aprender de esto para capitalizar la siguiente semana? Es decir, el error no es, uff, la catástrofe y ya está, la semana que viene va a ser... No, es justamente a ver qué aprendí de esto y qué puedo capitalizar para el futuro, ¿sí? Entonces, esto también está bueno, empezar a pensar los errores como oportunidades de crecimiento, ¿sí? En todo caso, sería un fracaso si yo cometo 5 veces el mismo error. Que ahí, bueno, si estoy cometiendo 5 veces el mismo error, hay algo más de trasfondo que quizá tenemos que trabajar en otro espacio, ¿no? Pero en general no conozco personas que constantemente se estén tropezando con la misma piedra, al menos en lo profesional, ¿no? En el espacio personal puede suceder. Bueno, entonces, alguna de las preguntas que escucho mucho, ¿y si me equivoco, cómo vuelvo para atrás? ¿No? Es como que ya ni siquiera atravesamos la incomodidad y ya estamos pensando cómo vuelvo atrás si me equivoco, ¿no? O sea, ya nos vamos también al futuro, ¿no? Nuestra mente se dispara como, bueno, si hago algo nuevo, me voy a equivocar. Entonces, ¿cómo vuelvo atrás, ¿no? Después escucho mucho esto de, ¿y si no soy la persona ideal para esto? ¿Y si me va mal? ¿Y si todos y sí, ¿no? O sea, como de nuevo, ahí nuestra mente se dispara, ¿no? O sea, estamos creando una realidad que ni siquiera existe, ¿no? Entonces, bueno, también algo que les comparto también de este encuentro es, presten mucha atención a cómo actúa su mente, a qué les dice su mente, ¿sí? Porque sabemos que la mente, les diría que no sé, que el 80-90% de las veces nos alerta sobre cosas que no suceden. Entonces, ojo también con eso, ¿no? Definir qué es un hecho concreto del cual puedo aprender y qué es un hecho que creó mi mente, que no es un hecho en verdad, es una ilusión, ¿sí? Bueno, del 1 al 10, ¿cuántas de ustedes sienten que el miedo al error o al fracaso las termina paralizando? 10 sería que las paraliza totalmente, 1 sería que no. Vamos a poner 10 como máximo y 1 como no. 1 como confianza, 10 súper paralizadas. 5, 6, 3. Bueno, estamos todas ahí, ¿no? Como 9, siempre he sido perfeccionista. Bueno,
Qué bueno, Vivi, que traes esto del perfeccionismo, porque el perfeccionismo muchas veces es, eh, digamos, el principal obstáculo para poder explorar, ¿no? Para poder entrar en la fase que yo llamo laboratorio, ¿no? De explorar cosas distintas, ¿sí? Te lo dice una persona que ha sido muy perfeccionista y bueno, y en el emprender uno se termina como, termina dejando el perfeccionismo a un lado porque hay mucho de explorar, ¿no? Y de laboratorio. Bueno, y la última traba que vamos a abordar hoy es la falta de un plan de acción estratégico y coherente. Ya nos vamos al plan, ¿sí? Empezamos por la falta de claridad en objetivos, hablamos de la falta de confianza, hablamos del miedo y ahora vamos a hablar de la falta de un plan, ¿sí? Fíjense que esta es la última traba, ¿sí? Porque obviamente el plan tiene que ver con accionar y si no tengo claridad, si no tengo confianza, si no atravesé miedos, es difícil poder crear un plan, ¿no? Bueno, entonces, un poco lo spoileé recién, es una consecuencia de los anteriores y está muy vinculado con esto de que al no tener objetivos claros, que estén vinculados, y acá les agregué esto, vinculados a nuestros deseos reales y genuinos, porque definir objetivos no es simplemente, listo, hago un plan, pongo un objetivo SMART, medible, realista, tangible. Cuando estamos, digamos, revisando qué queremos hacer en lo profesional, es importante que nuestros objetivos estén relacionados con intenciones. ¿A qué me refiero con esto? Con cómo me quiero sentir, para qué quiero lograr determinado objetivo. Porque eso, ¿qué hace? Cuando yo conecto con la intención, con el cómo me quiero sentir, quizá me doy cuenta que antes de llegar a esa zanahoria, que sería el objetivo, puedo empezar a accionar para sentir algo similar a lo que yo creo que sentiría cuando cumpla con mi objetivo. ¿Sí? Después lo vamos a ver como más en concreto con algunas preguntas. ¿Sí? Bueno, entonces, la falta de un plan, la falta de claridad hace que muchas veces tomemos una actitud pasiva en vez de tomar las riendas de nuestra carrera. ¿Por qué traigo esto de actitud pasiva? Porque cuando acompaño a coaches, a profesionales que están en relación de dependencia y que quieren, digamos, cambiar de trabajo, muchas veces esperan que los contacten o quizás aplican y esperan que los llamen, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a ganar confianza, a tener claridad, a desafiar miedos, a crear un plan, yo motivo a esto, ¿no? A poder tomar las riendas de nuestra carrera profesional, no esperar que alguien, digamos, venga a ofrecernos ayuda, no, buscar ayuda, ¿sí? No esperar que alguien me contacte para una, no, contar yo qué hago, cómo lo hago, ¿sí? Esto también lo comparto mucho cuando hablamos de LinkedIn o LinkedIn, ¿sí? No esperar a aplicar un puesto y no agregar a personas que trabajan en esa empresa, contarles cómo puedo agregar valor, ¿sí? Crear un plan también que me permita esto, empezar a conectar con eso que quiero, ¿sí? No quedarme en una actitud más pasiva, sino tomar las riendas, ¿sí? Bueno, entonces, esto de la actitud pasiva, yo lo relaciono mucho con el piloto automático, ¿no? Que es donde solemos estar, digamos, normalmente, ¿no? Que es mucho más fácil a veces estar en el piloto automático, ¿no? En hacer quizás lo que todo el mundo hace, porque eh, hay muchas menos personas que toman las riendas de lo que quieren hacer que personas que quizás esperan que alguien les venga a ofrecer algo, ¿sí? Entonces, en esto también de empezar a accionar, de tomar las riendas también terminamos desconectándonos de nuestro valor, ¿sí? Hay algo muy, digamos, para mí potente en esto de empezar a contar quién soy, cómo hago lo que hago, empezar a quizá contarlo en ambientes, digamos, que no sean ambientes profesionales quizás, o que pensamos que no son ambientes profesionales, me refiero, no sé, a una reunión de trabajo, ¿no? Entonces, a veces también empezar a contar en qué proceso estoy, qué busco en, no sé, en una clase de yoga, es también tomar las riendas, ¿no? Es comprometerme con empezar a exteriorizar lo que yo quiero, ¿sí? De, no sé, por ejemplo, mis primeros coaches fueron compañeros míos de yoga, que empezaron a escuchar lo que yo hacía, yo les contaba y bueno, y empezamos a trabajar. Digo, a veces pensamos que sí o sí tenemos que generar contactos o networking en los momentos estratégicos y no, y a veces en los momentos menos estratégicos es donde generamos relaciones profesionales de valor, ¿sí?
Bueno, y siempre digo esto, cuando no tomamos una decisión, estamos tomando una decisión. Entonces, en esto del accionar, de tomar las riendas, estamos tomando decisiones, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, qué quiero hacer con mi carrera, cómo quiero comunicar quién soy, cómo quiero venderme, que el vender no es más que transmitir lo que soy con claridad y con objetividad, ¿sí? Entonces, a veces cuando nos quedamos en el, uy, no, voy a esperar que me llamen, bueno, en realidad estoy dejando que otros tomen una decisión por mí, ¿no? O cuando, no sé, no me cambio de trabajo, cuando realmente quiero hacerlo y quiero y espero que alguien me ofrezca una determinada oportunidad de, bueno, estoy tomando una decisión, ¿no? Me estoy quedando, estoy esperando que otra persona haga algo por mí, ¿sí? Entonces ahí siempre me gusta compartir esta pregunta de, bueno, ¿qué sería lo peor que nos podría pasar si accionamos y qué sería lo mejor? ¿Sí? Estas dos preguntas las uso mucho en rediseño profesional en un ejercicio que se llama capitalización de experiencias y miedos, ¿sí? Entonces, cuando hay miedos, cuando hay bloqueos, esta pregunta, que son dos preguntas de una matriz, digamos, de toma de decisiones, ¿no? Que yo trabajo mucho. Y bajarlo y escribirlo da mucha claridad, porque a veces nos damos cuenta que lo peor en realidad no es nada tan catastrófico. O sea, es atravesar la incomodidad, lo que hablamos antes con respecto a los miedos, ¿sí? Y lo mejor es esto, es abrirnos, es expandir nuestra mentalidad, desarrollar nuevas habilidades, ¿sí? Hay mucho de crecimiento también en el animarnos a hacer algo distinto, ¿sí? Bueno, pero obviamente como les adelanté, hoy no nos vamos a quedar en la queja, sino que les quiero compartir preguntas concretas, algunos ejercicios, ¿sí? Para que justamente después de este encuentro ustedes se lleven acciones, ¿sí? Que gran parte de esto estaba en la guía, ¿sí? Eh, Todo esto lo van a tener en la guía, obviamente, pero también está bueno poder abordarlo desde este espacio. Bueno, así que lapicera y papel que vamos a trabajar en esto de destrabarnos, ¿sí? Bueno, y recordemos que la primera traba entonces era la falta de claridad en los objetivos, ¿sí? Bueno, voy a compartir distintas acciones y después les voy a ir compartiendo preguntas y ahí podemos abrir micrófono y también contar un poco qué nos pasa con eso. Y bueno, y escribir, ¿sí? Porque me gustaría que puedan ir bajando algunas cosas a la tierra. Bueno, vuelvo a esto de trabajar en el autoconocimiento, reconocer que disfruto, que no disfruto, en qué soy buena, en qué no soy buena, en qué temas me interesan, ¿sí? Algunas preguntas que pueden hacerse para destrabarse. ¿Qué actividades y tareas disfruto en mi vida personal y en la profesional? Si tuviese que estudiar algo por placer o interés, ¿qué estudiaría? Si tuviese que escribir un blog, crear contenido en redes sociales, armar un ebook o subir videos en YouTube, un ebook, perdón, o subir videos en YouTube, ¿sobre qué temas sería? Les quiero dar un minuto nomás para que vayan bajando algunas ideas sobre esto. ¿Sí? Así muy rápido, lo vamos a hacer así como express. Pero quiero que bajen algunas cosas. ¿Qué actividades disfrutan en su vida personal y en su vida profesional? Si tuviesen que estudiar algo, ¿qué piensan hoy con el conocimiento que tienen hoy? ¿Qué estudiarían? Si tuviesen que escribir un blog, crear contenido, ¿sobre qué sería? Bueno, escriban un poquito más. Y las que van terminando, quiero que me cuenten en el chat si alguna vez
más allá de la guía, ¿no? Pero si alguna vez se habían hecho estas preguntas y si alguna vez habían escrito las respuestas a estas preguntas. Sole dice que no. Bien. Hay algo que para mí es muy potente en esto de sentarse a escribir, ¿sí? A ver, hay algunas que serán más digitales, otras que les gustará más, digamos, la agenda y el papel, pero digo, sentarse cada tanto a escribir todo esto da mucha claridad. Y más cuando las escribimos, que conectamos con el papel, ¿sí? Euge puso no solo la de estudiar. Bueno, buenísimo igual, Euge, que pensaste eso, ¿no? Y en estas preguntas, en esto de empezar también a vincular lo personal con lo profesional, hay mucha información, porque también a veces cuando estamos pensando en lo profesional, todas las preguntas que hacemos las asociamos solo con el trabajo. Y nos enfrascamos ahí, bueno, no, y si no sé qué quiero estudiar, qué relacionado con algo que me sirva con... Y nos quedamos ahí frustradas porque obviamente, o sea, si por ejemplo estamos en un momento esto de desconexión con nuestra carrera y encima nos obligamos a tener que estudiar algo relacionado con nuestra carrera, chau, se produce la catástrofe. Entonces, ¿qué pasa cuando salgo de ahí, no? Cuando pongo mi foco en otro lugar, cuando empiezo a descubrir por fuera de lo profesional que me gusta. Porque de nuevo, eso también me hace conectar con otras personas, incorporar herramientas distintas, desarrollar habilidades distintas que después también puedo capitalizar en lo profesional. Jessy puso yo sí, re, y me ayudan mucho, me desenredan los nudos. Bueno, me encanta, me encanta. Qué bueno que compartas eso, Jessy, porque esa es la idea, ¿no? Me encantó eso de desenredar nudos. Sentarnos a escribir es yo escribo hace un montón y he leído cosas que escribí, no sé, hace 5 años, que les puedo asegurar que hoy me sirve mucho para tomar decisiones. Así que, bueno, esas son algunas preguntas que se pueden empezar a hacer. Entonces, volvemos, ¿no? Estábamos hablando de la falta de claridad en los objetivos. Hablamos del autoconocimiento. Ahora vamos a hablar de esto, del propósito, ¿no? ¿Qué propósito dijimos que lo vamos a bajar muy a la tierra acá? Propósito lo podemos vincular con sentido, con motivación, con un para qué en lo que hacemos. Y hay veces que no necesitamos solamente cambiar de trabajo para conectar con un propósito. A veces podemos conectar con el propósito en pequeñas micro tareas de nuestro día a día laboral, ¿sí? Algunas preguntas. ¿Qué me hace sentir bien de mi trabajo? ¿A quién ayudo? ¿Qué procesos mejoro? ¿Qué feedback relevante he recibido gracias a mi trabajo? Estas son algunas preguntas que se pueden empezar a hacer. Y acá les voy a compartir una herramienta que yo uso mucho en los distintos espacios, en rediseño profesional, en los workshops, que es el ejercicio espejo, que siempre lo menciono porque para mí es muy potente, que es preguntarle a personas de distintos ámbitos de mi vida, colegas, amigos, pareja, familia, en qué me pedirían ayuda, en qué consideran ellos que soy buena o en qué consideran ellos que yo tengo facilidad, en qué los he ayudado. Y lo interesante ahí es empezar a analizar el feedback que viene de personas de distintos ámbitos de nuestra vida y entender cuál es el hilo conductor en ese feedback que recibo, ¿sí? Así que esto, les regalo estas 3 preguntas y les regalo ejercicio espejo. Bueno, acción número 3. Entender cuáles son mis valores principales. Es decir, qué me importa, qué valores comparto con las personas que disfruto trabajar, qué tipo de proyectos me generan un propósito, qué tipo de comunicación me hace sentir a gusto. Esto es algo de lo cual no se habla muchas veces en la búsqueda profesional y es súper relevante, ¿sí? Los valores no son más de, no sé, 6, 7, ¿sí? Que deberíamos identificar. Y los valores es algo muy concreto como qué cosas son importantes para mí. ¿Cuáles son, como se dice muchas veces, mis no negociables? ¿Sí? ¿Qué tipo de comunicación yo valoro? ¿Valoro personas que me hablen gritando? ¿Valoro ambientes de trabajo donde no haya transparencia? ¿Valoro una comunicación que sea directa y asertiva, pero a su vez que sea honesta? ¿Qué tienen en común
colegas con los cuales he trabajado, con los cuales hoy tengo una buena relación. ¿Qué aspectos de su personalidad quizás tienen en común o qué aspectos de tu personalidad yo valoro o comparto? Los valores impactan muchísimo en la construcción de un camino profesional mucho más consciente, porque solas no vamos a generar los cambios. El contexto es muy importante a la hora de definir qué hacer, con quién, ¿no? ¿Quién me va a ayudar? Bien. Bueno, paren que no me quiero ir ya esta. ¿Alguna vez se pusieron a pensar en esto de los valores? Y ahí se las engancho a otra pregunta. ¿Tienen en claro ustedes cuáles son sus, no sé, 4 o 5 valores principales? Me pueden poner sí, no. Bien, Sole. Ahí veo que Jessy está escribiendo. Bueno, esto es súper importante. De nuevo, los valores, ahí vi que Jessy escribió, los valores no son 70, tienen que ser 4, 5. No mucho más que eso, ¿sí? Pero sí tener en cuenta esto. ¿Y cómo puedo, digamos, conversar sobre valores, no sé, cuando estoy trabajando, digamos, no sé, en un proceso de entrevistas, por ejemplo? Bueno, a ver, ¿cómo es la comunicación? Preguntando en un proceso, ¿cómo es la comunicación? ¿Qué pasa cuando tenemos distintas prioridades? ¿Cómo caracterizarías el ambiente o el trabajo en equipo? ¿Sí? A través de distintas preguntas muchas veces podemos evaluar y hacer un diagnóstico de si comparto o no valores con esa empresa, con ese ambiente de trabajo, con ese grupo. Esta es la forma más simple de poder bajar a la tierra y evaluar si un lugar de trabajo es ideal para mí o si es coherente con mis valores o no. Bueno, falta de autoconfianza. Entonces, fuimos a la primera traba, ahora vamos a trabajar en la segunda. Entonces, vuelve el autoconocimiento, ¿sí? Si yo no sé en qué soy buena, si yo no sé cuál es mi valor, cómo, desde dónde voy a trabajar mi confianza, ¿sí? Y muchas veces esto del ser buena en tampoco termina siendo la llave de todo, ¿no? O sea, no, es en qué soy buena, pero qué es lo que yo también disfruto de lo que hago, ¿sí? Voy mirando ahí el chat que justo, a ver, ¿qué me pusieron? Eh, Se escucha bien, pero ok, bien. Bueno, yo me congelo, pero la imagen se ve bien. A ver, voy a dejar de compartir un Sí, segundo. sí, la pantalla compartida se ve bien igual. Bien, buenísimo. A ver, quizás es, vamos a ver. Bien. Bueno, voy a volver a compartir igual por las dudas. Gracias, Sofi. Cualquier cosa, si no sé bien o lo que sea, me avisan. Bueno, entonces, trabajando en el autoconocimiento, haciendo foco en tareas en las que somos buenas, tenemos facilidad o a través de las cuales podemos ayudar a otros con nuestro conocimiento. Entonces, estas son 2 preguntas que a mí me sirven mucho para trabajar en la confianza. ¿Qué me sale fácil y sin esfuerzo? ¿Y por qué cosas me piden ayuda o consejos? ¿Sí? Si no las sé responder, pregunto. ¿Sí? Es mucho más fácil a veces tener la mirada de un otro sobre esto que tener mi propia mirada. ¿Sí? La mirada del otro siempre me da objetividad. ¿Sí? Entonces, si yo no sé que me sale fácil y sin esfuerzo, bueno.
le pregunto a otros a ver qué observan, ¿sí? Y de todas maneras, siempre está bueno poder trabajar en entender, o sea, cómo trabajar en esto en momentos del día, generar conciencia sobre todas las tareas que yo hago en mi día a día laboral, como si fuese un proceso que estoy bajando uno por uno, y entender qué de todas esas micro tareas que yo hago a nivel laboral disfruto, cuáles no, cuáles me salen fácil y cuáles me cuestan más. Una buena forma también de identificar qué tareas me cuestan más es entender en qué momentos del día mi mente se va, ¿no? Se dispara, en qué momentos me desconcentro de lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, eso me da la pauta de que quizás esa tarea no es una tarea con la cual, digamos, yo fluyo y me conecto, ¿no? Porque se habla muchas veces del estado de flow, ¿sí? El estado de flow son esas tareas que cuando yo las hago pierdo la noción del tiempo. Y esto lo van a observar con quizás hobbies que tienen, ¿sí? O sea, en general cuando están ejerciendo ese hobby o haciendo ese hobby, no se dan cuenta ni qué hora es, ni dónde están, ni... Bueno, en lo profesional a veces nos pasa eso con micro tareas, o sea, quizá con tareas muy chiquititas, ¿sí? Entonces está bueno empezar a observar cuáles son esas mini tareas que cuando yo las hago pierdo la noción del tiempo. Quizás estas micro tareas están dentro de un proceso mucho más grande que hoy quizás no me gusta tanto, entonces pierdo cuáles son esas micro tareas, ¿sí? Y lo mismo esto de la ayuda, de los consejos, sobre qué temas me piden ayuda, sobre qué temas me piden consejos, ¿sí? Esto también es una buena forma de conectar con eso que me sale fácilmente, ¿no? O que cuando lo hago fluyo. Bueno, y recién les spoileé un poco esto del ejercicio espejo, de pedir feedback. Esto, chicas, se los súper recomiendo. Eh, Pidan feedback, digamos, de forma informal, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Cuenten quizás si están, por ejemplo, en un proceso de cambio o si están en un proceso, por ejemplo, de conectar, por ejemplo, con, no sé, con un nuevo trabajo o si están lanzando algo distinto, lo que sea. Traten de preguntarle a las personas con las que ustedes comparten esto, trabajo, con las que comparten, no sé, esto, amigos, cuáles son, digamos, esos aspectos de su personalidad con los cuales ustedes sienten que agregan valor, ¿sí? Cada uno lo puede preguntar de la forma que quiera, ¿sí? Pero sí es importante obtener la mirada del otro porque cuando yo, digamos, me vendo siempre es mucho más fácil poderme vender quizás desde la mirada de un otro, ¿no? O sea, a veces nos da cierta vanidad por reconocer, no sé, sí soy buena en esto, soy, pero a veces cuando me lo dice un otro, bueno, es transmitir eso también, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá no sé si alguien digamos, compartir, pero ¿qué les pasa con esto del pedir feedback? ¿Están acostumbradas a pedir feedback a otras personas, a preguntarles a otras personas algo sobre ustedes mismas? Jessy dice no. ¿Sole? Poco, Euge. por ahí cuando me obligan a preguntárselo al equipo para ver cómo el equipo está, pero simplemente solo en lo laboral, como que en otros aspectos no me sale. Mm. Bueno, yo esto siempre sugiero hacerlo por escrito, cada tanto, y contando, por ejemplo, o sea, pueden decir, estoy transitando un proceso de desarrollo personal profesional y me encantaría que me puedas compartir en qué me pedirías ayuda, en qué consideras que el último tiempo, no sé, te pude agregar valor, para ir viendo de nuevo qué conexión hay entre el feedback que reciben de personas de distintos ámbitos. ¿Sí? Porque seguramente, a ver, en lo profesional está bueno potenciar obviamente todo lo que tiene que ver con conocimientos bien específicos, experiencias bien específicas, ¿sí? Pero de nuevo, las habilidades blandas y saber comunicar habilidades blandas, no decir solamente, bueno, soy proactiva, soy esto, no, sino decir, bueno, resuelvo bien esto, puedo agregar valor en esto otro, puedo, bueno, hay digamos, eso, hay mucho ahí digamos, de valor diferencial que se descubre
en esto de la contribución a un otro, ¿no? O sea, y la diferencia entre un hobby también y un trabajo es que cuando estamos pensando en un trabajo tiene que haber una empresa o personas que nos paguen por lo que nosotras hacemos, ¿no? Entonces tiene que haber un puente entre, bueno, en qué soy yo buena, pero en qué también estoy contribuyendo a otra persona, a un proceso, a un ámbito de trabajo, ¿sí? Bueno, vuelvo a esto. Bien, bueno, esto ya se los compartí entonces. Bueno, y esto también es un ejercicio muy poderoso que usamos mucho en rediseño profesional, que es identificar experiencias relevantes y desafíos que hemos enfrentado y superado, ¿sí? Esto cuesta un montón a veces, por eso se necesita cierta introspección para hacer esto, pero siempre está bueno poder identificar, y esto también lo recomiendo si alguna está en proceso de entrevistas, hoy se habla mucho de las entrevistas situacionales, ¿sí? ¿En qué consiste esto? En que ustedes puedan identificar situaciones de su vida profesional en las cuales han agregado valor, en las cuales han resuelto algún problema, en las cuales han enfrentado quizás un desafío y lo han superado. Entonces, poder empezar a identificar cuáles de esas experiencias las han hecho crecer, les permite empezar a contarse a ustedes mismas también ese cuentito, ¿no? Y de repente cuando ustedes tienen que enfrentar un desafío similar, recordar que antes, quizás con menos experiencia, con menos camino recorrido, ustedes pasaron por una situación similar y hubo un aspecto de su personalidad que la llevó a accionar y a aprender de eso, ¿no? Y hoy esa experiencia es un hecho concreto. Entonces, acá les recomiendo poder tener a mano siempre, y esto es una gran estrategia para fortalecer la confianza, tres por lo menos experiencias profesionales que las hayan hecho crecer, ¿sí? Y preguntarse y anotar qué miedos tenían previo a vivir esas experiencias y qué las llevó a accionar a pesar del miedo, ¿sí? ¿Qué fue clave de su personalidad para que ustedes digamos, superen ese miedo y accionen? ¿Y qué aprendieron de eso? ¿Sí? Esto sirve mucho también, de nuevo, cuando ustedes tienen que ir contando en una entrevista su trayectoria, ¿no? O sea, y permite esto de ir contando como un cuentito. Y esto también es clave a la hora de trabajar en su propuesta de valor. Muchas veces es esto, no tienen que usar la palabrita soy proactiva, soy esto, soy lo otro, sino contar, bueno, me considero de esta forma, te cuento un ejemplo concreto, no sé, en tal situación se me presentó este obstáculo y yo trabajé en poder, no sé, aprender esto para poder resolver esto otro. Y eso humaniza el perfil, su perfil profesional. Y más hoy, digamos, en la era del chat GPT para todo, ¿no? Entonces, poder encontrar esos ejemplos concretos las van a humanizar y les van a permitir a ustedes también contar su historia como un cuento, de forma mucho más atractiva. Bueno, pasamos al tercer miedo, que es el miedo al cambio o al fracaso. Bueno, ¿cómo abordar el miedo al cambio y al fracaso? De nuevo, reconociendo experiencias relevantes. Fíjense que todas las acciones en realidad se terminan entremezclando, porque todo está basado en lo mismo, falta de claridad, falta de confianza, ¿no? Miedos. Entonces, profundizar en nuestras experiencias relevantes y en desafíos que hemos enfrentado y superado nos permite capitalizar los aprendizajes, ¿sí? Y poder enfrentar los miedos actuales con más potencia, digamos, ¿sí? Entonces, algunas preguntas que se pueden hacer que están en la guía. ¿Qué puedo capitalizar de experiencias pasadas si me surge alguna situación similar? ¿Qué miedos tengo actualmente que ya enfrenté y que ya superé? ¿Qué aprendí de esas experiencias? ¿Sí? Lo mismo que antes, pero ya utilizando estos conocimientos para afrontar mi miedo actual. ¿Sí? Voy por las dudas mirando el chat. Bueno, después, esto es algo que se los adelanté al principio, que se llama, yo lo llamo matriz de toma de decisiones, ¿sí? Que está relacionado con listar nuestros miedos uno por uno, analizar si ya me sucedió algo similar o no, y pensar tres soluciones posibles en caso de que ese miedo se haga realidad. Entonces, acá lo que yo les recomiendo es entender concretamente la raíz del miedo. Muchas veces nos decimos, no sé, bueno, miedo a, no sé, esto, a exponerme. Bueno, pero ¿cuál es el miedo real?
¿El miedo real es el exponerme o la mirada del otro? El miedo real es, no sé, no saber cómo presentarme, cómo transmitir todo mi valor en una entrevista, o el miedo real es lo que va a pensar el otro de lo que yo le transmita, o que me hagan una pregunta y no saber cómo responderla. Entonces, acá también es importante poder bajar los miedos, listarlos uno por uno y pensar posibles soluciones en caso de que los miedos se hagan realidad. Eso también es un ejercicio súper potente que se los súper, súper, súper recomiendo. Bien. Algunas preguntas. ¿Ya he atravesado miedos similares? Sí, sí. ¿Qué aprendí y qué podría hacer si me vuelve a suceder algo similar? ¿Qué sería lo peor que me sucedería si no me animo? ¿Qué sería lo mejor? ¿Sí? Estas son algunas preguntas que pueden hacerse a la hora de enfrentar miedos. ¿Sí? Y siempre fíjense que estamos hablando de la capitalización, ¿no? De poder entender de mi pasado con qué me puedo quedar y qué me sirve también para afrontar el futuro. Bueno, tercera acción para enfrentar miedos, diseñar un plan. Y ahora y va a ser el puente para la última traba, que es el diseño de un plan realista y estratégico. Diseñar un plan para enfrentar miedos, ¿sí? Ya sé que voy a atravesar un miedo. Bueno, ¿puedo trabajar con alguien que me ayude? ¿Puedo, si mi miedo es lo económico, puedo crear un fondo de emergencia? ¿Puedo invertir en alguna capacitación que me dé un conocimiento específico? Los miedos se atraviesan también con un plan. Si ya sé que va a aparecer el miedo, si ya sé que me puedo llegar a paralizar, bueno, ¿qué hago? ¿No? Con ese miedo, ¿cómo lo gestiono ese miedo? Porque el miedo no va a desaparecer, el miedo siempre va a estar, ¿sí? Porque de nuevo, el miedo es cómo reacciona, digamos, nuestro cuerpo, en nuestra mente frente a algo desconocido. Bueno, y vamos a ir a la última traba y vamos a, y vamos a charlar un poco sobre si surgieron dudas y demás sobre esto, ¿sí? Entonces, falta de un plan de acción estratégico está relacionado entonces con la falta de objetivos que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, ¿cómo profundizar en nuestros objetivos? Primero, obviamente, definir nuestros objetivos, ¿no? En el caso de un cambio de carrera profesional, ¿para qué lo quiere hacer? Cuando hablamos antes de objetivos, yo les dije, no es solamente definir un objetivo SMART, que sea estratégico, medible, realista. Pensar para qué quiero yo hacer un cambio o para qué quiero, no sé, venderme mejor en mi empresa, ¿sí? ¿Qué quiero seguir aprendiendo? ¿Qué nuevas habilidades quiero incorporar? ¿Qué empresas me gustan? ¿Con qué personas quiero trabajar? ¿Qué características tienen? ¿Cuáles son mis clientes soñados? ¿En qué tipo de empresas me gustaría o en qué tipo de roles quiero trabajar? ¿Sí? Entonces, poder definir mi objetivo, pero vinculado a una intención, no solamente el definir qué quiero, sino para qué lo quiero. Este es el primer paso siempre de un plan de acción. Definir objetivo y no más de un objetivo, yo les diría en simultáneo, y la intención. O sea, que esté vinculado. Y les agrego acá los valores que no quiero negociar a la hora de definir objetivos, ¿sí? Para poder, digamos, lograr esos objetivos, ¿cuáles van a ser mis no negociables? Y vuelvo a lo primero que hablamos, la construcción de una visión. Entonces, diseño un plan, diseño un objetivo, elaboro cuál es mi intención, elaboro cuáles son mis no negociables y construyo una visión de futuro. ¿Qué quiero yo lograr de acá, no sé, a 3 años? Entonces, el objetivo quizás a 6 meses, a 12 meses, tiene que tener una coherencia con esa visión a largo plazo. Pero vuelvo a lo anterior, o sea, si no hay preguntas que nos lleven a replantearnos cosas, si no hay conexión también con lo que estoy haciendo para poder entender qué me gusta, qué no me gusta, me va a ser muy difícil construir esa visión a futuro. Bueno, algunas preguntas de visión que les dejo. ¿Qué quiero lograr como profesional de acá a 2 años? Y esta no es la típica pregunta de entrevista de, bueno, ¿cómo te ves de acá? No, es, digamos, una pregunta mucho más poderosa, ¿no? Es realmente, o sea, ¿qué quiero lograr? O sea, ¿qué me hace sentido? ¿Qué quiero crear con mi trabajo? ¿Qué contribución también quiero crear con lo que hago? ¿Qué me haría sentir orgullosa? Esa pregunta también se las regalo
como todas, pero esa es muy potente también. ¿Qué me haría sentir orgullosa de acá a 2 años? ¿Alguna vez hicieron esa pregunta? Esa pregunta está muy buena porque fíjense que la palabra orgullo nos conecta con algo muy interno, ¿no? El orgullo es algo que siento de adentro, ¿no? Es algo que lo siento más que lo pienso. Entonces, esta pregunta de, bueno, ¿qué me haría sentir orgullosa? Si yo tuviese que contar de acá a 2 años que logré algo, ¿qué es lo que me haría sentir orgullo? Más allá de la checklist de, bueno, sí, cambié de puesto, crecí. ¿Qué es eso que me haría sentir orgullo? ¿Qué quiero haber desarrollado o construido? ¿Con quién quiero estar trabajando? ¿Cómo quiero que sea mi rutina laboral? Bueno, estas son preguntas de visión, ¿sí? Que no, la visión debería ser expansiva, digamos, debería conectarme con algo que por momentos lo considero un poco utópico, ¿sí? Pero me da un norte, ¿sí? Me da un norte. De nuevo, ¿qué características tienen las personas con las cuales quiero estar trabajando? ¿Qué características tienen las tareas que yo quiero estar haciendo? Bueno, y luego sí, una vez que defino objetivos, defino una intención, defino no negociables, defino una visión, ahí sí recién puedo crear un plan de acción con objetivos realistas, medibles, tangibles, ¿sí? Que estén alineados con mis valores, que contemplen paso a paso. El plan de acción sería como el todo, ¿no? O sea, no solamente mis objetivos, ni, o sea, como que sería digamos, eh, el rompecabezas de todo lo que yo quiero construir, con el paso a paso que a mí me permita construir esto. ¿Sí? Bueno, algunas preguntas de plan de acción. ¿Qué objetivos quiero lograr? ¿Por qué son importantes para mí? ¿Qué valores no quiero negociar? ¿Qué acciones puedo ejecutar para empezar a materializar esos objetivos? ¿Sí? Estas son algunas preguntas de plan de acción. Bien. Y un plan de acción con un paso a paso, ahora voy a profundizar un poco en esto, debería estar compuesto por microacciones. Sí que las microacciones no deberían llevarte más de 30 minutos por día en un principio. Voy a dejar de compartir 2 segundos porque quiero explicar esto. Entonces, digamos, lo que quiero que se lleven de todo esto es, sin, digamos, hacernos preguntas poderosas que nos lleven a la reflexión, no vamos a tener claridad nunca, ¿no? Si no tenemos claridad, no podemos construir confianza, porque sobre qué bases sólidas puedo construir confianza, ¿sí? Y menos voy a poder desafiar los miedos que se me presenten, ¿no? Porque si no tengo confianza, si no reconozco lo que hice, si no sé para qué me sirve lo que hice, ¿cómo voy a trabajar en esto? Y menos puedo construir un plan de acción, ¿sí? Por eso es que, digamos, no sé en qué estadio está cada una, pero este paso a paso, digamos, es el que yo uso en rediseño profesional, ahora les voy a contar, y es la metodología, digamos, que yo, digamos, he descubierto que tiene un cierto sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien viene y me dice, bueno, no sé qué quiero, bueno, ok, o no sé qué me gusta, bueno, las preguntas con las cuales hay que empezar a trabajar son preguntas más de esto, de conectar con lo que sí, con lo que no, ¿sí? Si yo sí sé qué es lo que quiero, pero quizá lo que me falta es sentirme confiada de eso, las preguntas sobre las cuales tengo que trabajar es, bueno, a ver, ¿qué puedo reconocer de lo que hice? ¿Cómo puedo fortalecer la confianza? ¿Sí? ¿Qué experiencias me han hecho crecer? Si estoy en una etapa en la cual yo reconozco lo que hice, tengo una cierta claridad, pero los miedos me paralizan, bueno, ahí las preguntas que me tengo que hacer son otras. Y si yo tengo claridad, si tengo confianza y si ya atravesé miedos, pero me cuesta accionar, bueno, las preguntas que me tengo que hacer son otras, ¿no? Entonces, el primer paso de todo esto es poder sincerarnos con nosotras mismas sobre, bueno, en qué etapa estamos, porque las preguntas y las estrategias para cada etapa son distintas. Bien. Bueno, y con respecto a esto del plan de acción y de las microacciones que hablé recién, para personas que ya están en ese estadio que les cuesta accionar, pero tienen claridad, tienen confianza y han atravesado sus miedos, lo importante es poder sostener el nivel de motivación en el tiempo y transmitirle a la mente que los cambios se pueden empezar de a poco.
¿sí? Y sin descuidar ni nuestra rutina ni nuestras prioridades, ¿sí? Esto más que nada lo comparto para personas que quieren hacer una transición profesional y muchas veces parece que el plan de acción tendría que ser para ayer y todo lo contrario, un plan de acción tiene que ir paso a paso, saboreándose e incorporándolo en nuestra rutina profesional, ¿sí? Los cambios no sean tirándonos a una pileta sin agua, sino que van sucediendo de a poquito, ¿no? Por eso es que yo siempre comparto que tirarnos a una pileta sin agua solamente nos genera estrés, sino que tenemos que ir desbloqueando niveles de conciencia a la hora de destrabarnos profesionalmente y de hacer cambios profesionales, ¿sí? En este destrabarnos, que está relacionado con esto de amigarnos con los errores, amigarnos con lo que podemos llamar fracaso, bueno, vamos aprendiendo del proceso, ¿sí? Y eso es lo que hace la experiencia real. Bueno, y lo que vimos son los 4 pasos de rediseño profesional, que son primero el reconocimiento, después la exploración, después la confianza y después recién la acción y la claridad, ¿sí? Pero trabajar en lo primero es clave para generar la base sólida para después poder sí accionar con claridad, porque si no tenemos claridad, de nuevo vamos a dar pasos en falso, ¿sí? No es una fórmula mágica, es claridad, orden, foco y estrategia. Bueno, y les dejo algunas recomendaciones como para ir terminando esta parte y para que la que quiera pueda hacer preguntas. Hace aunque sea imperfecto, muchas veces la perfección, esto es justo para la que comentó que era perfeccionista, la perfección es muchas veces la excusa para no accionar y si no hacemos, no sabemos si realmente nos gusta algo. Esto también para las que están en la etapa de falta de claridad en los objetivos. Bueno, y si la pregunta, bueno, ¿qué me gusta, qué me sale bien? No la pueden responder, quizás hay que seguir explorando, ¿no? O sea, y la pregunta que se dispara es ¿cómo podría saber qué me gusta, ¿no? Colocarnos el chip de mejora continua, mejor hecho que perfecto en cualquier objetivo profesional que encaren. 1 gramo de práctica vale más que 1 tonelada de teoría. Esta es una frase que a mí me encanta, que siempre la comparto porque a veces queremos accionar desde la cabeza y si no accionamos desde el cuerpo, desde la mente también y desde el atravesar los procesos, es difícil poder eh, aprender cosas y aprender justamente quizá de los errores o de la experiencia misma. Crear una visión profesional que las expanda, sea la situación profesional en la que estén o personal, siempre está bueno tener una zanahoria que nos mantenga motivadas, porque inclusive si estamos bien en lo profesional, tiene que haber algo que nos mantenga motivadas, ¿no? Y que sostenga nuestra motivación a largo plazo, ¿sí? Y para eso obviamente tenemos que hacer ese trabajo primero de entender qué nos enciende realmente, qué nos motiva, cuáles son nuestros deseos reales. Y por último, trabajar en la marca personal. ¿Qué es esto? Bueno, una vez que tengan claridad sobre cuáles son sus puntos fuertes, que sepan qué quieren comunicar, que puedan reconocer esas experiencias relevantes, trabajen en su mensaje, en cómo comunican esto, ¿sí? Cómo logran bajar esto a sus palabras, ¿sí? Porque de nuevo, la marca personal es más lo que dicen otros de nosotras que lo que nosotras decimos de nosotras mismas, ¿no? Entonces, bueno, empezar a escuchar qué me dicen también, ¿no? De nuevo, ejercicio espejo, qué valoran los demás de mí, cómo hago las cosas, ¿no? ¿Cuáles son también mis valores, ¿no? ¿Cómo comunico también eso, ¿no? Bueno, y construir, me había faltado que es construir redes con colegas de la industria, referentes y líderes. Bueno, esto también me parece súper importante y por eso lo incluí a lo último, que es expandir nuestro círculo profesional, participar de proyectos, formaciones, espacios de networking, compartir experiencias. Esto también ayuda para exponernos, ¿no? Digo, no es lo mismo inclusive presentarnos en un grupo de personas que conocemos que presentarnos en un grupo de personas que no conocemos, ¿sí? Eso también es fortalecer nuestra marca personal, salir de nuestro ámbito y poder contar quiénes somos, qué hacemos y cómo hacemos lo que hacemos. La claridad trae confianza y la confianza nos impulsa a la acción. Entonces, ¿qué puedes empezar a hacer hoy para ganar claridad?
sentir plenitud profesional no debería ser un lujo, más bien debería ser una forma de vida. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, voy a dejar de presentar. ¿Qué les pasa con todo esto que les traje? La que tenga unos minutos y me quiera compartir esto, en qué situación está, qué, digamos, qué está sintiendo hoy. Voy a dejar de grabar, así dejamos este espacio más privado.